¿Qué tal mis G-Creepers? Bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días se acaba de estrenar la entrega más reciente del Conjuro. El día de hoy voy a compartirte algunas diferencias sobre la historia real y sobre la película. Pero sin más, vamos al video. Ed y Lorraine Warren creo que está de sobra decir que han sido uno de los más famosos demonólogos e investigadores de lo paranormal que han existido en estos tiempos, mismos que atendieron una gran cantidad de casos que han sido documentados y llevados a la pantalla grande gracias a esta franquicia que se denomina El Conjuro. En esta entrega, los Warren tienen la oportunidad de conocer a Arnie Johnson, quien es acusado de asesinato y que casualmente él lo atribuye a una posesión demoníaca. Es por eso que la cinta tiene por nombre El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. ¿Esto cómo sucede? Se dice que en cierto pueblo, ahorita no recuerdo el nombre, se los voy a poner aquí, tenía un historial casi impecable de crímenes, ¿no? O sea, de hecho se dice que este fue el primer asesinato que ocurrió en ese entonces, ¿no? Arnie Johnson argumentaba que él no cometió el homicidio, sino que algún ente de naturaleza demoníaca obligó de alguna manera a que Arnie cometiera tal acción. El exorcismo de David. Al inicio de la película se nos plantea a David en una escena bastante perturbadora sobre cómo le están practicando un exorcismo. Cabe destacar que en el cine siempre se exageran las escenas para dar un poco más de dramatismo. Entonces se dice que David durante el exorcismo levitó, pero al director del Conjuro se le hizo un poco convencional, un poco trillado, por decirlo de alguna manera, el hecho de que en una película exorcismo alguien levite. Por tanto, optaron por tomar la opción de que David se contorsionara a una manera de deformar su cuerpo de manera muy perturbadora. Se dice que Arnie Johnson realmente no recuerda los acontecimientos que ocurrieron. Entonces, la escena del asesinato y la escena después, donde Arnie camina sin rumbo y totalmente perdido, fueron dramatizados de alguna manera. Es decir, esto realmente no ocurrió, sino que fue una idea del guión de la película para poder adaptar esta escena al cine. Los ataques hacia David. En la película se observa que David entra a una habitación donde se encuentra una gran cama de agua y de alguna manera de la cama de agua surge el ente demoníaco que de alguna manera es coprotagonista de toda esta historia. Y digo un protagonista secundario porque principalmente yo creo que el antagonista de esta historia es la bruja o la persona que hace todo de la brujería y esas cosas. Sin embargo, se dice que los ataques hacia David o el proceso que lleva todo esto de una posesión no fue de la manera en la que nos plantearon en la película. El chico y su familia cuentan, comenzaron a notar extrañas marcas en el cuello de David de un color rojo, como si fuera una especie de moretones, así como a veces veían que algo invisible de alguna manera atacaba a David, así como también algunas manchas de quemaduras en el colchón de la cama del chico. El infarto de Ed. Durante la película se nos muestra que durante el exorcismo el ente o la entidad dentro de David se abalanza sobre Ed Warren y de alguna manera lo ataca y hace que el corazón de Ed Warren se detenga. Sin embargo, no se tiene ningún registro de que Ed Warren haya sufrido algún infarto durante el exorcismo o después. Se sabe que Ed Warren murió a causa de esto, pero no fue hasta el año 2006. Pero bueno, para finalizar, si aún no me conoces, me presento, yo soy de G-Creepy. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete y activa las notificaciones. Si aún no has visto la película del Conjuro 3, te recomiendo que lo hagas. Creo que es una película un poco diferente a lo que nos tienen acostumbrados en cuanto a las películas del Conjuro, ya que no se enfrentan directamente a un demonio, sino se enfrentan a alguien, se encuentra en este plano existencial y de alguna manera maneja a ese demonio. Entonces quizás si tienes unas expectativas muy altas sobre esta película, es posible que quizás te decepciones. No quiero decir que la película sea mala. He leído varios comentarios de personas que dicen que la película no es buena o que no les gustó. Sin embargo, no creo que sea así. Creo que la película es buena, creo que es entretenida, pero creo que le varían un poco. Sin más por el momento, me despido. Yo soy de G-Creepy y te deseo
buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Hasta la próxima.